Egunon, presidenta, muchas gracias. Señor presidente, buenos días y gracias por comparecer hoy aquí. Ha tenido usted suerte porque durante más de 30 minutos no se ha atenido a la cuestión y desde la presidencia no la han llamado al tema, no la han llamado a la cuestión, algo que sí no suele ocurrir al resto de diputados. Mire, yo sí me ceñiré al asunto, pero antes sí me gustaría comenzar con una reflexión. Y es cierto que usted ha tenido una legislatura que no ha sido fácil. Empezó con la pandemia, ha seguido con la guerra en Ucrania y esto ha tenido unas derivadas tanto en el plano humanitario como económico, también en la ciudadanía española. Y desde el plano de medidas sociales, en las cuales varias formaciones, incluidas Euskal Herria Bildu, hemos apoyado, creo que aun pudiéndose ir más allá, usted sí ha establecido, con su gobierno, unas bases que creemos que son unas bases sólidas para el blindaje social. ¿Dónde creemos que no se ha acertado o dónde no se han hecho los deberes en esta legislatura? Pues en todo aquello que tiene que ver con medidas en el plano securitario, en el plano de interior, ya sea el amago de intento de reforma de la ley Mordaza, el amago del cambio de la ley de secretos oficiales, la gestión del escándalo Pegasus o la gestión de las fronteras y, en particular, la tragedia ocurrida en junio pasado en Melilla. Y entro ya con la cuestión de Marruecos. Mire, la tragedia o la masacre ocurrida en pasado junio en Melilla ha sido la peor catástrofe que ha ocurrido en una frontera europea y española en las últimas décadas. Y yo creo que ustedes no han estado a la altura en la respuesta. Recordemos que esto, por mucho que se tergiversen los hechos, ocurrió mayormente en territorio español, no porque lo diga yo o lo diga la BBC, sino porque lo dicen los planos y los mapas oficiales que reflejan los tratados internacionales que tiene España con Marruecos, datos que les he solicitado a ustedes y así queda claro. Hay más de 77 desaparecidos y más de 23 personas fallecidas en ese luctuoso hecho. ¿Y usted cree que han estado a la altura, limpiándose las manos y mirando para otro lado? Yo creo, señor Sánchez, que no. Y la realidad es que usted, en 2018, comenzó su mandato con unas medidas que yo creo que fueron ejemplares, acogiendo el Aquarius en Valencia. Y yo creo que le aplaudimos desde varias formaciones, creyendo que esa iba a ser la vía que usted iba a llevar en su mandato. Y de igual forma, también ha actuado, yo creo que como se debía, en la acogida de los refugiados y refugiadas ucranianas y también en todo lo que tiene que ver con Afganistán. Pero ¿qué ocurre, señor Sánchez, con los subsaharianos? ¿Por qué no establece las mismas vías para las personas que tienen que huir en muchos casos de conflictos y que no les queda otra vía que saltar una valla o jugarse la vida atravesando ya sea el Atlántico o el Mediterráneo en una embarcación? Se lo ha dicho la portavoz María Dantas. Hay un caso de un ciudadano sudanés que ha solicitado asilo en la embajada española en Rabat. Lo solicitó en diciembre. Estamos en abril. ¿Por qué no se ha dado respuesta a este caso que yo creo que podría ayudar a establecer mecanismos para que no ocurran tragedias en la frontera sur? Y mire, hay una ley de asilo, tiene un artículo, el artículo 38, donde se recoge esa posibilidad, la de solicitar asilo en consulados y embajadas. ¿Por qué no se profundiza en el reglamento? ¿Por qué no se profundiza en el reglamento y se establecen lo que vienen a ser vías seguras y legales para que nadie se tenga que jugar la vida para solicitar asilo? Y miren, esto no solamente ocurre cuando personas se juegan la vida para llegar a territorio europeo. Lo más curioso es que también ocurre con personas que están en territorio europeo. Y hemos visto casi 10 muertes en los últimos 2 años en la zona fronteriza vasca de personas que intentaban transitar a otros estados europeos y que se han jugado la vida y la han perdido lamentablemente por no poder pasar a otro estado estando ya en territorio europeo. Hay que recordar que la gran mayoría de ellos son además inexpulsables. No se pueden buscar unos laissez-passer, no se puede buscar unos formularios que impidan que se jueguen la vida a estas personas. Y mire, en relación al Sáhara Occidental, y también se lo han comentado varios portavoces,
este Parlamento tomó una decisión el pasado 7 de abril, el 7 de abril del 2022. ¿Hasta dónde le importan a usted las decisiones que toma esta Cámara, este Parlamento? Porque es cierto que el partido que le da apoyo se quedó en minoría. Hubo un amplio consenso desde la derecha, la extrema derecha, a los partidos de izquierda y soberanistas, pidiendo que vuelva su Gobierno a la posición histórica de este Estado. Pero usted ha seguido como si nada hubiera cambiado. Y mire, si tan seguro está que el cambio de posición de su Gobierno respecto al Sáhara Occidental es tan positivo, tráigalo aquí, tráigalo a esta Cámara y que se vote aquí. O si cree que es beneficioso para los saharauis, como han dicho en tantas ocasiones, le animo a que vaya a los campamentos del Sáhara, en Tinduf, y que explique a la población saharaui que esa posición es tan beneficiosa. Si tan seguro está, supongo que no tendrá ningún problema. Y esto lo digo reconociendo que es bueno que usted tenga buenas relaciones de vecindad con Marruecos. Es positivo, eso no lo podemos poner en duda. Ahora bien, el precio a pagar no puede ser abandonar al pueblo saharaui, señor Sánchez. Y mire, respecto a la hoja de ruta que comenzó el pasado año con Marruecos, es cierto que depende a quién le preguntes, pues te dice que el vaso está medio lleno o medio vacío. Usted, lógicamente, nos dice que está medio lleno. Hay otros actores que nos dicen que no tanto y que le está saliendo regular. Pero sí hay algunas preguntas, algunas las ha mencionado, que yo creo que se deberían esclarecer. Una de ellas es la aduana en Ceuta y Melilla. Es cierto que se había anunciado que antes de la reunión de alto nivel se iban a abrir y lo único que se hizo es una prueba, tanto en Ceuta como en Melilla, pero aquella aduana cerrada en Melilla en el 2018 sigue cerrada a día de hoy y en Ceuta no se ha abierto. Me gustaría saber si hay algún calendario, le miro también al señor Álvarez, algún calendario o si es secreto, si nos puede avanzar algo en esta materia. Respecto a la delimitación de espacios, es cierto que hay un grupo de trabajo funcionando y me gustaría saber en todo lo que conlleva la delimitación de aguas entre el Sáhara Occidental y las Islas Canarias, ¿qué solución le van a dar a ello? Porque tienen el riesgo de reconocer la territorialidad de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Y eso espero que no lo hagan, señor Sánchez. Y sobre el espacio aéreo, el año pasado, en la intervención que tuvo usted en junio, le pregunté si se iba a ceder la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental, que administra España, a Marruecos. Y fíjese, en el diario de sesiones aparece en negrita esto. El señor ministro de Asuntos Exteriores hace signos negativos. Recientemente, en una pregunta de un senador canario, una pregunta parlamentaria en el Senado, le decían que han comenzado las gestiones para ceder o coordinar ese espacio con Marruecos. Y esto sería muy grave, porque que ustedes mejoren la coordinación del espacio aéreo con Marruecos es positivo. Pero si lo hacen sobre un territorio que de jure es España, colonialmente España, y que está ocupado por Marruecos, sería una irresponsabilidad. El ministro de Exteriores vuelve a hacer signos negativos, pero ahora no entiendo si es para negar que van a ceder ese espacio a Marruecos o que no es así. Me gustaría que se aclare porque ayudaría a ello. Y miren, también se lo han preguntado varios portavoces, pero es cierto que Marruecos tiene la capacidad de decidir la política exterior de España sobre el Magreb. Hoy mismo aparecía una acusación que es grave y yo creo que sí tiene que aclararla. Un diario decía que usted cesó a la ministra González Laya como ministra una semana después de que Marruecos se lo pidiera. Aparecen informaciones relativas al CNI. Yo creo que la ministra de Defensa no nos podrá decir nada, pero yo creo que sería positivo que usted aclare esto porque es preocupante. Y esto no quiere decir que no le tenga aprecio al señor Álvarez, que ya sabe el ministro que sí y que hace una buena labor, incluso cuando no estamos de acuerdo, pero sí creo que es importante que lo aclare. Y mire, en relación también a esa capacidad de Marruecos de decidir su política exterior sobre el Magreb, recientemente el Grupo Parlamentario Socialista, según informaciones periodísticas instados por su gobierno, votó en contra de una resolución que pedía a Marruecos la liberación de periodistas detenidos y también el acoso
a un periodista español como el señor Ignacio Zembrero, y me gustaría saber si es esto cierto y por qué lo hicieron. Si es cierto que le llamó el señor Burita al señor Álvarez y por eso se quedaron ustedes solos. Mire, cambiando de tercio y pasando a la cuestión de Ucrania, yo creo que lo hemos dicho en numerosas ocasiones, ¿no? La situación es completamente rechazable, esa invasión nunca se tuvo que producir y seguimos solicitando a Rusia que se retire de Ucrania. Pero la realidad es que el drama continúa y lamentablemente es que parece que no hay visos que esto se vaya a solucionar a corto plazo. Las medidas que más se están incrementando es el de apoyo militar, que ya sabe que usted que nosotros no creemos ni compartimos que esa sea la vía. ¿Qué cabe? Solamente la obstinación y esperar. Usted recientemente visitaba China y yo creo que hay que ponerlo en valor, ¿no? Hay que ponerlo en valor porque en relación también a ese plan que ha presentado Xi Jinping, que también entiendo que genere suspicacias, que genere desconfianzas, pero creo que todavía que se ponga encima de la mesa para buscar una solución dialogada y negociada al conflicto y, sobre todo, lo que urge, el alto el fuego, es positivo. Por eso le quiero preguntar a ver si se comprometió usted con algo, con el señor Xi Jinping, a ver si acordaron algo más allá de lo que hizo público, que le transmitió, para que utilice su influencia para convencer al señor Putin. Y en relación a esto y al semestre europeo, me gustaría saber si usted tiene planeado liderar alguna propuesta o de mediación o alguna labor de buenos oficios aprovechando ese cargo. Ya sé, y esto se suele decir muchas veces, ¿no?, esta frase, que es más fácil hacer la guerra que la paz. Pero yo creo que usted tiene una oportunidad durante ese mandato para intentar hacer el mayor esfuerzo para que acabe este horror en una mesa de diálogo que todo el mundo sabe que es la única opción para que acabe. Y mire, señor presidente, hablando de la situación de Ucrania, no puedo dejar de hablarle del caso del periodista vasco Pablo González. Como usted sabe, fue detenido hace ya más de 15 meses mientras realizaba una labor periodística para la televisión La Sexta en Polonia. Está encarcelado, acusado de unos delitos muy graves, pero la realidad es que está en una situación propia de Guantánamo. Está en una situación que no es deseable ni para una persona que haya sido condenada por el peor de los delitos. ¿Qué ocurre? Que este señor no ha sido ni siquiera juzgado y sigue en prisión preventiva con más de 23 horas en celda, y durante estos 15 meses ha tenido una visita de unas horas de un familiar en un Estado miembro de la Unión Europea. Ustedes sacan pecho, y el señor ministro de Exteriores recientemente, que ante la detención por las mismas acusaciones de una persona en Irán, usted había llamado a las autoridades de Irán para pedir la inmediata libertad de esa persona. Ayer mismo ustedes sacaban un comunicado denunciando el encarcelamiento del periodista Evan Gershkovich del Wall Street Journal en Rusia y pidiendo su inmediata libertad. ¿Sabe qué ocurre? Que no es que haya una doble vara de medir, que mientras sí le dan apoyo consular, que hay que reconocerlo, están dando apoyo consular a Pablo González, lo que no están dando es apoyo político. Es más, no cesan de hacer insinuaciones violando claramente lo que es la presunción de inocencia de esta persona. No actúan igual, es evidente. Y mire, señor ministro, señor presidente, y hablando del Consejo Europeo, en temas energéticos, yo creo que es hora ya de entrar a la reforma del mercado eléctrico. Llevamos años denunciando lo que es una estafa y exigiendo un cambio de modelo de mercado europeo. No se puede pagar la energía más barata al precio de producción de la más cara. Y sobre la dependencia del gas, ¿no? Vemos cómo se ha incrementado en estos últimos años el gas ruso, la llegada del gas ruso, a más de un 55%, pero también el del gas de Estados Unidos, a más de un 113% en relación a otros años. Y voy acabando, señora presidenta. ¿Qué ocurre? Que es que además el gas de Estados Unidos son muy aliados, pero llega al doble de precio, llega en barcos metaneros y además no es que sea energía muy verde, procede mayormente del gas de fracking.
Por eso, señor presidente, y tengo que acabar ya, le pido que tome medidas para tener una autonomía energética que sea de un carácter más verde y acabar con este sinsentido de estar consumiendo más gas ruso, pero también más gas estadounidense, que se están forrando con esta guerra y con esta cuestión. Y no es que les hagan un precio amigo, les hacen un precio aprovechando las circunstancias que está fuera del mercado. Por eso le animo a que no se olvide estos asuntos. Muchas gracias, presidente. Gracias.